González. Él es profesor asociado de la Universidad Johns Hopkins. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Francisco, ayúdanos a entender estas cifras. Señala la Universidad Johns Hopkins, pues México ocupa el primer lugar en la mortalidad de cada 100 habitantes, 8.6%. ¿Cómo leer, cómo entender estos números? Lo que esto significa, Tania, antes que otra cosa, es que una vez infectada una persona, en México tiene mayor probabilidad de morir que en cualquier otro país. No estamos hablando de toda la población, pero si por cualquier razón una persona se enferma, quien está en México, según los datos que recaba la universidad, y pues tenemos ya series de tiempo ahorita, 8 o 9 meses diariamente poniéndolas al día, lo que indica es enfermarse de COVID en México es más peligroso de lo que es en muchos otros países, porque la tasa de mortalidad es la más alta. Es decir, para estar cerca de que 1 de cada 10, no estamos en el 10%, estamos en el 8%, pero el 8% es muy alto comparado con otros países. Que casi 1 de cada 10 enfermos muera, indica que las condiciones de salud pública, de higiene básica, las circunstancias socioeconómicas de México son tales que enfermarse de COVID en México es más peligroso que enfermarse de COVID prácticamente en cualquier otro país. Oye, Francisco, estas cifras pues son acordes al número de muertes y de contagios que cada noche nos da a conocer la Secretaría de Salud. Ya lo mencionaba yo, la última, la de anoche, 166,200 mexicanos muertos. Eso es correcto, Tania, y aquí hay que hacer el apunte de que los números oficiales no concuerdan necesariamente con la realidad en las calles, en los hospitales, en las casas. Esto no es solo un problema de México, hay que aclarar. La universidad lo que utiliza para su base de datos son los reportes oficiales. Y en todos los países hay diferentes grados de subreporte. En algunos lugares por incapacidad de realmente saber justamente todas las personas que se están infectando, pues no sé, en lugares marginados, en rancherías, no es automático el que se pueda hacer. Entonces, en general lo que pensamos es, entre menos desarrollado sea un país, entre más pobre sea un país, su capacidad para generar cifras, para realmente identificar a cada una de las personas que se infectan, los que se curan, los que desgraciadamente mueren, es menor entre menos desarrollado sea el país. México no es un país pobre. México, de acuerdo con el Banco Mundial, es un país de ingreso medio y, por lo tanto, su capacidad de Estado, su capacidad gubernamental para levantar datos y mantenerlos al día es media, no es mala. Aún así, hay un subreporte y se habla de que quizá estas cifras, las que recibimos todas las noches, quizá estén por debajo de la realidad. Algunas gentes dicen 2, 3, 4 veces más. Pero lo que la Universidad Hopkins maneja son los datos oficiales de todos los países del mundo. Es decir, incluso con los datos oficiales que se nos dan, estamos viendo que México tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo. Esto además no es una noticia nueva, no es de ayer a hoy. Tenemos varios meses que la tasa de mortalidad de México no ha bajado, está entre 7 y 9%, así ha variado en estas bases de datos, y ha sido el número 1 desde hace varios meses. Y bueno, hablando de este comparativo de la mortalidad por cada 100 habitantes, están ahí también Perú y está también Italia. ¿Qué tienen en común? ¿Qué ves en común en las estrategias de estos 3 países, Perú, México, Italia? Mira, Tania, lo que los epidemiólogos ven claramente es que países como México y Perú, que son países de ingreso medio,
y donde hay una gran desigualdad económica, una proporción importante de lo que llamamos la población económicamente activa tiene que salir todos los días a ganarse el pan nuestro del diario, traer pan a la mesa de la casa. Sin un apoyo económico sustantivo de parte de gobiernos para poder mantener a la gente en casa con comida, con agua fresca, con medicinas básicas, se hubiera requerido un estímulo fiscal muy importante, el cual en Perú se intentó hacer. La manera como lo distribuyeron, de hecho, creó situación de contagio porque mucha gente se amontonaba, estaban en filas esperando para cobrar cheques, terminó siendo un foco de infección. En México ni siquiera se dio eso, ni siquiera hubo un gobierno que intentara estimular la economía o dijera, vamos a ayudar a las personas a que realmente se queden en casa. Una cosa es hacer el mandato y decir, mandamos esto, pase lo que pase. Otra es facilitarlo, cuando sabemos que muchas personas en México no pueden quedarse en casa porque se quedan sin comer. Entonces, tanto en Perú como en México, estos dos casos son países de ingreso medio, pero donde una parte importante de la población económica activa no puede mantener el encierro, so pena de pasar hambre ellos, ellas y sus familias. El caso de Italia es muy diferente, porque Italia es un país desarrollado, Italia es un país avanzado, de capitalismo maduro. Lo que tiene Italia que es diferente y que ayuda a explicar también esta alta tasa de mortalidad es que su pirámide demográfica, el porcentaje de personas en la tercera edad, personas mayores de 70 años, es significativamente mayor como proporción de la población comparada con países de ingreso medio como México, como Perú, como Brasil. Entonces, en Italia, a pesar de que el Estado ha tenido mucha más capacidad hospitalaria, capacidad económica para estimular al país, medicina, hombre, de primera, el problema que han tenido allá es que una proporción significativamente mayor de la población es mayor de los 70 años y sabemos por el récord de COVID-19 que las probabilidades de hacer casos de gravedad que tristemente terminan en defunción es significativamente mayor para adultos, tanto hombres como mujeres, 70 años o mayores. El caso de Italia y otras sociedades avanzadas donde ha habido altas tasas de mortalidad, a pesar de que son sociedades ricas, tiene que ver mucho con esta pirámide poblacional y el hecho de que hay más ancianos como proporción de la población. Ya, hablemos de la estrategia que ha seguido México y bueno, pues que nos ha llevado a estos escalofriantes números, 166,200 muertes en números oficiales, porque bueno, ahí teníamos también el reporte del INEGI de hace algunos días, de hace algunas semanas, donde da a conocer pues este subregistro que solo contempla de hasta agosto del año pasado 33,000 muertes más, ¿no? Ya estaríamos pegándole además a las 200,000 muertes si tomamos en cuenta pues esta cifra del INEGI y bueno, además contagios 1,932,000 casos. Hablar de esta estrategia, vemos regresar al presidente después de haber estado contagiado de COVID-19 y decir, bueno, no, yo no voy a pesar de todo esto, yo no voy a usar cubrebocas, se niega a dar un volantazo en la estrategia pues contra COVID-19. ¿Qué decir al respecto, Francisco? Lo que hay que decir al respecto es que esto genera gran tristeza, número uno, debiera de generar gran temor y debería de generar creciente oposición, lo que se ve en algunos lugares, entre partes de la población, pero no otras. No hay institución internacional, o sea, muchas veces se acusa aquí de partidismo. Lo que haga el gobierno, sea X, Y o Z, se va a criticar. Hablemos de gente que no es partidista, es decir, gente que ni siquiera es mexicana. Las instituciones internacionales que monitorean a todos los países del mundo. Tanto la OMC, la Organización Mundial de la Salud, OMS, la OECD,
Grupo Internacional de Economías Grandes, del que México es parte. Institutos de investigación como el Instituto Lowy de Australia, reconocido en el ámbito de estadística. En todos ellos, México figura como uno de los países con peor manejo de la pandemia. Y aquí podemos irnos desde el no dictaminar el uso de cubrebocas, el no declarar de manera seria y férrea las cuarentenas y, por supuesto, la falta de ejemplo de los líderes. La población generalmente sigue a sus líderes, es un poco como los niños con los adultos. Dicen que los niños hacen lo que ven y dicen lo que escuchan. Los adultos igualmente tienden a copiar, a seguir a sus líderes. Claro, ¿se ve aquí, Francisco, algún liderazgo al frente? ¿Se ve algún liderazgo al frente de la pandemia? Y bueno, preguntarte también cómo podría México en este momento bajar la mortalidad. Bueno, pues tenemos las esperanzas puestas en la llegada de las vacunas. Sin embargo, bueno, pues esto es hasta el momento eso, una esperanza porque han llegado a cuentagotas ahí, unas poquitas, ¿qué decir? Eso seguirá siendo el caso, Tania. A mí, como investigador, a la gente que me rodea, nos parece muy peligroso poner las esperanzas del país en solamente la vacunación, justamente porque es incierta la capacidad, uno, de llegada masiva de millones y millones de dosis, y dos, la distribución equitativa, eficaz, eficiente de la misma. Entonces, ni siquiera es que simplemente lleguen las vacunas como llegaron 400,000 hace algunas semanas, y de hecho el presidente, el secretario de salud, el subsecretario, ahí había todo un comité de bienvenida en el aeropuerto para mostrar que llegaban las vacunas. Resulta que era simplemente una entrega de 400,000 que regaló el gobierno de Estados Unidos, pero faltan, ¿qué quiere usted? Si somos 128 millones, los epidemiólogos dicen que para estar seguros de que se cuenta con suficientes vacunas, los países deberían de comprar entre 2 y 3 veces el número de la población, porque muchas se van a echar a perder, muchas no van a llegar a donde tienen que llegar. Hay países como Gran Bretaña, como Canadá, que han comprado 3 veces, 4 veces el número de la población de vacunas y están haciendo un buen trabajo. En México eso no existe. Entonces, en México lo que se debe de seguir enfatizando en este momento es usar cubreboca, mantener sana distancia, lavarse las manos con jabón y no estarse tocando la cara, no estar en lugares cerrados con mucha gente, mantenerse cuando hay gente en lugares abiertos. Lo que podemos hacer son medidas de prevención, son medidas preventivas. Eso Francisco. No necesita, es que para eso no se necesita un país rico. Que ya tenemos el tiempo encima, me despido de ti, pero antes, lo último, ¿se ve un liderazgo desde allá, desde Washington, D.C., donde tú te encuentras, se observa un liderazgo al frente de la pandemia aquí en México? Se ve ausencia de liderazgo, se ve, de hecho, arrogancia. Yo dije, al principio, no voy a dar mi brazo a torcer, o sea, incapacidad de reflexión y de tener la humildad de decir, nos equivocamos, vamos a dar cambio de rumbo, justamente porque hay millones de gentes que todavía se pueden contagiar y morir. Efectivamente, ahí está la información. Francisco González, profesor asociado de la Universidad Johns Hopkins, muchas gracias por estos minutos, que no sea la última ocasión. Sigan cuidándose.